No importa si eres gamer o no, a todos nos gusta una buena historia. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. ¡Cállate, Tyrion! La tuya terminó siendo una cagada. Pero las historias que vamos a ver aquí son de todo menos malas. Cada una de ellas es una obra maestra narrativa que desborda calidad. Aclaro que esto no es un top, el orden no determina nada, y también que no estoy hablando de la calidad del juego como un todo. Aparte, eres libre de comentar cuáles videojuegos crees que tienen buenas historias. Pero por ahora, estos son 11 videojuegos con grandes historias. Para iniciar esta lista vamos a empezar con una de las mejores historias de ciencia ficción de los videojuegos, o puede que incluso de la ciencia ficción en general. Mass Effect, a pesar de tener una clara inspiración en otras historias del mismo género, como puede ser Halo, aún así logra mantener su propia personalidad y ser una franquicia perfectamente distinguible y de gran calidad narrativa. Ignoremos ese final de la tercera entrega y lo que vino después. Mass Effect es una maravillosa historia donde exploras un vasto y bien construido universo en tu lucha contra los segadores, los villanos de esta historia, y donde puedes conocer a una gran cantidad de personajes interesantes y entablar una relación con ellos para finalmente desembocar en momentos espectaculares durante las distintas misiones. No puedo contar mucho porque no quiero soltar spoilers, ya que confío en que algunos de los que vean este vídeo tomarán esto como una recomendación y querrán probar estos juegos. Así que solo voy a decir que si te adentras en esta historia, vas a sentir muchos de sus eventos como pocas veces has sentido una escena en una película. ¿Qué tanto podría decir a estas alturas de la vida sobre este juego? Hablar de Silent Hill 2 es hablar de un icono, en el terror, en los videojuegos y en las buenas historias. En esta seguimos a James Sunderland, un hombre atormentado por la muerte de su esposa, que recibe una carta que lo hace sospechar que quizá y su mujer aún esté en algún sitio, conduciéndolo a un lugar donde lo más oscuro del ser humano se vuelve realidad. Personalmente considero tanto la primera como la tercera entrega como dignos hermanos de la segunda, siendo capaces de alcanzar una calidad comparable. Pero en esta ocasión voy a destacar el 2, puesto que es universalmente elogiado por encima de todos. La historia de este es de las más profundas y complejas que vas a encontrar dentro de la temática de terror, no importa el medio donde estés. Los personajes poseen unas historias de lo más oscuras, que incluyen asesinatos, bullying, traumas por la muerte de familiares e incluso temas tan controvertidos como las violaciones y el suicidio. Y en este videojuego tendrás que profundizar en la psique de todos ellos. Y esto no es una metáfora, pues como bien es sabido, esa es la característica de Silent Hill. Tus miedos y tus traumas cobran forma física y debes enfrentarlos física y mentalmente. Si en el caso anterior existía la posibilidad de que la historia de Mass Effect fuera de las mejores de ciencia ficción, en este caso podemos decir sin duda que Silent Hill 2 es de las mejores historias de terror jamás contadas. Razón por la que no es de extrañar que los fans estamos tanto emocionados como asustados por el remake que se acerca. Si os gustan las historias sobre mafias y nunca habéis probado la saga Yakuza, estáis cometiendo un error, porque bajo este nombre se encuentran unas historias dignas de las mejores producciones de este estilo. Grandes intrigas que te enganchan, personajes de lo más interesantes, giros que no te dejan indiferente. Es todo lo que podrías pedir en una historia sobre mafias, solo que esta posee todo el encanto y la atmósfera del Japón de principios de los 2000, un cambio de ambientación refrescante si ya te has cansado de escenarios típicos como Estados Unidos de los años 40, dejando que explores un estilo de crimen organizado muy diferente, donde las tradiciones son muy distintas y donde ideas como el honor y la lealtad se ven de otra manera. Si no te importa que el estilo sea más cheesy y exagerado, puedes jugar al Like a Dragon, que tiene su propia historia, pero lo que sí debes probar es el Yakuza Kiwami, remake
remake del primero, donde empezó toda la historia de Kiryu Kazuma, protagonista principal de la franquicia, y cómo tras salir de la cárcel se encontró con sus amigos desaparecidos y a una niña que es perseguida por una gran organización, aunque también puedes empezar por Yakuza 0, una precuela de este. En cualquier caso, ambas opciones son buenísimas. Vamos a volver otra vez al mundo del terror, para visitar otra franquicia que, si bien es pequeña, tuvo un impacto bastante grande. Antes de seguir voy a confesarlo, aún no he jugado Alan Wake 2. Eventualmente lo intentaré, pero tampoco me hace falta para hacer este vídeo, pues la primera entrega ya es suficiente para ganarse un puesto aquí. Alan es un escritor en medio de un bloqueo creativo, que se toma unas vacaciones con su mujer para desconectar, pero termina metido en una serie de eventos que parecen salidos de sus libros, lo que lo lleva a cuestionar su cordura. Si os gustan las historias con mucho misterio, esta es la vuestra. Vais a acabar enganchados a este juego solo por las ganas que os van a dar de descubrir qué es lo que está pasando, qué es la oscuridad y qué tanto de lo que vive el protagonista es real y qué tanto es él perdiendo la cabeza. Y eso es porque Alan Wake sabe manejar la intriga y es capaz de contarte lo que ocurre mientras va generando más preguntas para mantenerte ahí. El gameplay podría mejorar alguna cosa, pero a nivel de historia es maravillosa. Este es un caso un poco raro, porque muchos dirían que Bloodborne no tiene historia, y que lo suyo es más lore que otra cosa. Y hasta cierto punto no es erróneo, pero al final del día, el lore es parte de la historia, y aunque la tuya no sea mucho más que matar más bosses, las subtramas que puedes encontrar por el camino, junto con todo el lore que compone la historia de ese mundo, es espectacular. Claramente inspirado en la mitología Lovecraftiana, Bloodborne presenta un mundo oscuro y retorcido, lleno de seres horrorosos, cultos, rituales oscuros y todo lo que podrías encontrarte en una historia escrita por el maestro. Todos los que conocen los Souls ya saben cómo va esto, pero si eres nuevo te aviso. El estilo narrativo de estos juegos no es directo. Nadie va a venir a contarte qué está pasando. La mayor parte de la información vas a tener que encontrarla por ti mismo, mediante los objetos y sus descripciones, así como la narrativa visual a través de escenarios. Lo cual, lejos de ser engorroso, como muchos otros juegos, Bloodborne te deja una sensación de exploración y descubrimiento, mientras vas desentrañando toda la historia de ese mundo y cómo todo lo que ves se va conectando, y te das cuenta de todo lo oscuro y hórrido que puede ser. Vamos a darle algo a los amantes de la aventura. Esto es un puesto para todos aquellos que les gustan las historias sobre exploradores, ruinas antiguas y todo lo que sea estilo Indiana Jones. Estoy hablando sobre Uncharted, sobre todo el 2. El 1, el 3 e incluso el 4 también son buenos, pero creo que el pick de esta franquicia vino en el 2. La premisa no tiene mucho misterio, es básicamente la típica que encontrarás en una película de exploradores: descubrimiento arqueológico, objeto misterioso que podría llevar a desvelar un gran misterio histórico, protagonistas que quieren saber la verdad y grupo malvado que quiere sacar beneficio. Pero la historia es de esas que te agarran enseguida y hacen que te intereses por el viaje de los protagonistas, preguntándote a dónde van a ir después o qué revelará el siguiente descubrimiento. Y también ayuda mucho que los personajes son muy carismáticos. Hablan mucho, pero son de esos que no te importa que hablen mucho, porque esas interacciones suelen ser divertidas o ayudan a comprender mejor a los personajes. En definitiva, Uncharted es una de esas aventuras emocionantes y divertidas que vas a disfrutar seguro si te gustan este tipo de historias. Sí, para este puesto vamos a dejar de lado The Last of Us 2, como si no existiera. Pero el primer The Last of Us sigue siendo una maravilla de historia. Si hablamos en términos de gameplay, no fue nada especial. Si el juego dependiese únicamente de eso, nunca hubiese triunfado. Pero lo hizo, y eso fue precisamente porque su historia fue magnífica. Cómo es capaz de transmitir la desolación de su mundo, así como el estado mental de sus personajes, los cuales eres capaz de comprender, de empatizar con ellos a un punto donde sientes cada uno de los momentos donde algo sale mal.
Y eso es porque son grandes personajes, se sienten reales, ya sean sus personalidades o la evolución de estos. Los sientes creíbles y cada vez que ejecutan una acción cuestionable, entiendes por qué lo hacen y en ocasiones eres capaz de ponerte de su lado, porque son personajes bien escritos. De hecho, toda la polémica que se dio con su secuela vino precisamente del cariño que los fans tenían por estos personajes y la ira que surgió al ver cómo los humillaban o los representaban de una forma indigna. De nuevo, la secuela es terrible, pero el primer juego pasará a la historia como un ejemplo de buena narrativa. Si sigues mi contenido, lo más probable es que ya me hayas oído hablar de Xenogears. Y es que es un juego que se merece atención, porque es buenísimo, pero también es uno que cayó en el olvido, más que nada porque en su época tuvo muchos problemas para venderse en varios países, donde se lo intentó e incluso en algunas ocasiones se consiguió prohibir. Y eso fue por los temas tan crudos y tan controversiales que trata esta historia. Guerra, religión, sexo, pederastia. Este juego no es para cualquiera, pero si eres aficionado a las historias complejas y oscuras, vas a amarlo. Y no solo amarlo, este es uno que se va a quedar contigo y que vas a recordar por siempre. Pero además, al igual que nos pasó a otros, vas a sentir la necesidad de recomendarlo para que más gente pueda saber de él. Xenogears es tan bueno que en el fondo da un poco de pena, porque una vez que lo conoces en detalle, sabes que lo más probable es que no encuentres otro como él, capaz de ir a donde ha ido, tocar los temas que ha tocado y por encima de todo, hacerlo tan bien. Dada la época en la que salió, quizá te requiera un poco de paciencia, porque la verdad es que se le notan los años. No en balde tiene casi 30 años. Pero si eres capaz de superar eso, que sinceramente no es tan difícil, te encontrarás con una historia para recordar. Sin salirnos de los RPG, tenemos otro título que también se merece mucha atención, y es que el género RPG es uno donde se pueden encontrar muy buenas historias. En este caso hablamos de Persona. Gracias a su quinta entrega, esta franquicia ganó muchísima popularidad, por lo que las presentaciones puede que no sean muy necesarias. Pero igualmente, Persona es una saga de fantasía que se desarrolla en el mundo moderno, y donde un grupo de personas deben enfrentar una amenaza sobrenatural convocando espíritus enlazados a su mente. Debo mencionar que si bien el 5 es la mejor opción para empezar, y también tiene una historia de gran calidad, este puesto se lo voy a dar al tercero. No por una razón en particular, sino porque me gusta más cómo maneja los personajes y varios de los temas que trata. Que por cierto, si bien Xenogears es el rey en cuanto a utilizar temas controvertidos, eso no quita de que Persona sea capaz de hacerlo también. Como ya he mencionado, no voy a meterme en detalle, pero solo diré que uno de los villanos del quinto juego es un hombre que abusa de sus alumnas. La forma de activar habilidades en el tercero es dispararse a la cabeza, y el jefe final del 2 es... bueno... son juegos que llevan muchas horas, me veo obligado a contaros eso, pero aún así sigue siendo una franquicia que no puedo evitar recomendaros. Si tenéis el tiempo, probadla y disfrutaréis de unas historias maravillosas. Este puesto sí que no necesita presentaciones. Metal Gear es una franquicia de culto que se ha ganado un merecido y fiel público. Y el 3 es su punto más alto. Y por supuesto, una buena parte de este éxito se debe a su gran historia. Precuela de la franquicia, donde seguimos a Big Boss, antes conocido como Naked Snake, en una misión para evitar una guerra que podría causar estragos en el mundo. Este es uno de esos que van a quedar grabados como referentes que cualquiera que quiera escribir una historia para un videojuego, o que coño, cualquiera que quiera escribir una historia en general, debería revisar. Gran argumento, gran protagonista, villanos memorables, la acción, el drama, todo está bien manejado. Este es Hideo Kojima en su forma más poderosa. Toda la saga Metal Gear es icónica, y con lo cual se ha ganado el amor del público videojugabilístico, y el 3 es su forma más perfecta.
No hay mucho que decir, esto es algo que tenéis que experimentar, un must para cualquiera, especialmente si eres fan de las historias de espionaje. No se podía cerrar este vídeo sin nombrar a uno de los mayores iconos de los videojuegos y de los RPG, porque como he dicho no hace mucho, entre los RPG hay muy buenas historias, y como uno de sus iconos más grandes, es lógico que Final Fantasy posea algunas de esas. Puede que en sus últimas entregas no lo haya hecho del todo bien, de hecho algunas no han sido ni buenas en absoluto, pero si vemos sus clásicos más conocidos, nos encontramos con auténticas obras maestras. Final Fantasy VII, 8 y 9 son experiencias mágicas, que con razón son recordados como la época dorada de la franquicia, donde ésta estaba en su punto más alto. Pero personalmente para este puesto tengo que seleccionar a no otro que Final Fantasy VI. Y a este punto no hay mucho que pueda decir sin repetirme o destripar la historia. Historia que es maravillosa. Los personajes son varios de los mejores que ha producido esta franquicia. Es más, su villano es de los mejores villanos que hay. Y sí, no me refiero simplemente dentro del mundo de los videojuegos, sino en general, uno de los mejores villanos que he visto en mi vida. Esta es una de esas historias que quieres explicar a tus amigos y no puedes, porque es demasiado grande y no encuentras las palabras adecuadas o siquiera sabes por dónde empezar. Solo puedo decir que si sois de esos que nunca han jugado Final Fantasy, dadle una oportunidad. Si no a este, a cualquiera de los 3 de PlayStation 1. Lo vais a disfrutar. Y gracias a los magníficos y cultos chats que donan al canal, sois una gran ayuda. Y al resto, no os olvidéis de suscribiros, comentar qué juego creéis que tiene mejor historia y estad pendientes para el próximo vídeo. De momento os dejo aquí uno con un top recordando al Disney brutal y mi canal secundario. ¡Hasta luego!